Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos. Muchas gracias a todos ustedes que están acá presenciando esta actividad. Y muchas gracias a los panelistas que bueno, son de lujo y nos van a exhibir una visión estratégica, una visión de empresas que se dedican justamente a trabajar en el llano, en la Ciudad de Buenos Aires, en distintas actividades. Por eso fueron elegidos, no adrede. Y creo que como introducción a este panel y a este módulo metropolitano, quiero decir que estas empresas o estos entes de actividades, ya eso van a ser la explicación, no fueron nacidos por casualidad. Quiero decir, esto creo que abarca un contexto mucho más amplio que tiene que ver con todo el redimensionamiento que tuvieron los estados nacionales en la década de los 80 en adelante. Con lo cual, creo que estas empresas o estos entes, estas organizaciones se enmarcaron dentro de estos núcleos de prevalencia local y metropolitana. Quiero decir, son procesos no casuales, sino causales. Por otro lado, bueno, la idea que estas organizaciones nos van a mostrar un enfoque más allá de la dimensión institucional que ellos van obviamente a presentar, un enfoque de planeación estratégica, ¿no? Valiéndose de uno de los principios de nosotros como seres ciudadanos y urbanos, que básicamente tenemos como ciudadanos uno de los principios básicos de las sociedades sedentarias, que es el principio de la previsión, ¿no? Las sociedades sedentarias aprendieron a prever. Y justamente estamos acá con 3 organizaciones que justamente nos ayudan a prever el futuro. Vamos entonces a hacer la primera presentación con Corporación Puerto Madero. Ya, bueno, la profesional y la persona que trabaja en Puerto Madero nos va a hacer, ya con toda la presentación que se hizo, su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Realmente nosotros agradecemos estar formando parte de este panel, sobre todo porque, bueno, Puerto Madero es una empresa que desarrolla espacios urbanos, que desarrolla ciudad y que se basa principalmente en estrategias de planificación. Entonces siempre me pareció a mí bastante importante que se sepa cómo trabaja Corporación y de qué forma lo ha hecho en estos 25 años. Y la verdad que también es bueno que lo escuchen y que se sepa, porque fue un caso exitoso en donde se generó un programa, una pieza única en lo que es en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo una conformación, comenzó y se desarrolló casi por completo. Entonces, la verdad que estudiar este caso en particular de la corporación, que es el caso Puerto Madero, o traerlo acá a forma de ejemplo de gestión público-privada o de gestión de una empresa que tiene sus accionistas que son el Estado y verlo como posible, creo que es una forma en que me gustaría encarar esta charla y poder contar en estos breves minutos cómo se desarrolló el caso Puerto Madero. ¿No están las...? Bueno, primeramente lo que quería poner o exponer adelante de la audiencia es qué es Puerto Madero, o sea, qué forma jurídica tiene Puerto Madero. Creo que recién lo mencionamos, que más o menos todas las empresas o los que estamos hoy acá somos empresas o sociedades o organismos que fuimos creados por lo menos lo que es Puerto Madero fue por medio de un decreto allá por el año 89, cuando se planteó una de las grandes reformas del Estado. Con lo cual, desde la concepción, Puerto Madero ya fue pensado con una estrategia y con un objeto bastante pensado, ¿sí? No es solamente para un área, que son las 170 hectáreas de Puerto Madero, sino que después se amplió este objeto para poder seguir desarrollando más allá de una pieza dentro de la ciudad de Buenos Aires, sino que podemos desarrollar, planificar y ejecutar
espacios o desarrollos en todo lo que, a cualquier nivel, a nivel provincial, nacional o hasta inclusive fuera del país. Lo importante de Puerto Madero es que es una sociedad anónima, es decir, es un ente jurídico del derecho privado, ¿sí? Sus accionistas son en un 50% el Estado Nacional y en un 50% el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual ninguno de los dos está en mayoría, sino que existe un equilibrio societario entre los dos grandes estados, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por pisada de correspondencia territorial, y el Estado Nacional porque fue quien aportó en un principio lo que era estas 170 hectáreas que conforman Puerto Madero, de un puerto en desuso para llegar a ser una pieza de ciudad, ¿sí? Entonces los aportes fueron el Estado Nacional, la transmisión del dominio de los terrenos, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que se le llamó en un principio el plan rector. O sea, Puerto Madero nace ya con planificado prácticamente, o con una idea de planificación, ¿sí? Esto ya lo expliqué. Bueno, Puerto Madero tiene una misión, una visión y un objetivo. La misión es implementar planes urbanos o planes estratégicos para áreas dentro a escala local, provincial, nacional o internacional, que es lo que yo les estaba comentando recién, y tiene como visión poder promover esta sinergia que existe entre lo público y lo privado, ¿sí? El directorio de la corporación está representado por 6 directores en los cuales están representados el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alguien hace poco en una exposición también me preguntaba si Puerto Madero no lo había podido desarrollar un privado directamente, ¿sí? En lo cual yo le dije, bueno, somos una figura jurídica del derecho privado. Pero no, un privado solamente, no, y un privado no, porque los directores tenemos un plan rector en la cabeza y realmente lo que lleva adelante esta sinergia y que se puede hacer es que nosotros llevamos adelante el plan que tiene tanto la ciudad como el Estado Nacional sobre un territorio, ¿sí? Siempre buscamos maximizar este tipo de beneficios, y quedarnos con esa experiencia de seguir generando una ciudad o una pieza de ciudad en donde pueda seguir conectada y vivenciada con el resto, no es una pieza que está aislada, ¿sí? Voy para atrás. Bueno, esto es un poco el plan, lo que les veníamos a plantear para que ustedes vean lo posible que es cuando uno trabaja con una estrategia y con un plan, llegar a culminarlo con éxito. Puerto Madero se compone del Puerto Madero en sí de 170 hectáreas, ¿sí? Tiene un 53%, y esto tiene que ver mucho con las cuestiones estatales, ¿sí? En donde digamos que la decisión del Estado toma fuerza dentro de una sociedad anónima. Tenemos el 53% de superficie destinada al uso público y un 47% destinado al uso privado. Creemos que estos porcentajes es lo que hacen de Puerto Madero lo que es hoy, ¿no es cierto? Un espacio como confortable también para vivir y vivenciable desde la ciudad en sí misma, para los ciudadanos. La estrategia de Puerto Madero se centra en estos pilares, que son la planificación, ¿sí? La planificación, nosotros estuvimos planificados desde un comienzo, ¿sí? Desde un concurso nacional de ideas que se hizo para tener el plan de masas que compone hoy a Puerto Madero, que compuso siempre, un plan de masas que se hizo y se transformó, por supuesto, en una ley de uso del territorio, pero siempre tuvo bastante flexibilidad en otros aspectos, ¿no? En realidad en lo del uso específicamente no, pero sí en otros aspectos. O sea, nosotros al trabajar con esta planificación y con esta estrategia hizo que Puerto Madero pueda seguir desarrollándose. Tuvo también uno de sus puntos principales, que es la protección histórica de todo lo que es el frente, el sector oeste de Puerto Madero, que son los docks, con un respeto absoluto a lo que es la protección patrimonial. Puerto Madero también, cuando nace,
¿sí? Tiene una forma de ejecutar la pieza que es tomando las obras de infraestructura, que son las que iban a dotar al área de todos los servicios, a cargo de la sociedad, a cargo de Puerto Madero. En ese momento no se esperó a que las empresas prestatarias de los servicios tengan planes de inversión para el área. Entonces, con una planificación muy acertada desde el punto de vista económico, se logra fondear a la empresa con las primeras ventas de terrenos para poder desarrollar los espacios comunes y sobre todo las obras de infraestructura, que era lo que le daba credibilidad a los inversores para poder venir a implantar torres, ya sea de vivienda, de edificios o los edificios que están en el sector este. Fue todo un desafío para nosotros poder traspasar todo lo que era la infraestructura, que es lo que uno no ve generalmente, desde la ciudad o del lado oeste de Puerto Madero hacia el lado este, que no lo tenía desarrollado por ser un área portuaria, no estaba preparada para recibir el plan de masas que estaba pensado para Puerto Madero en su momento. Realmente eso también fue una forma, se trabajó muy bien, con mucha planificación y Puerto Madero lo que tiene es una empresa, que como es una SA, no ha recibido de ninguno de sus estados más que los aportes originales, o sea, originarios, los que crearon a Puerto Madero. Nosotros no trabajamos con partidas del Estado, sino que trabajamos planificadamente y generamos nuestros propios ingresos, ¿sí? Ya sea en un principio por la venta de los docks y luego por la venta de terrenos, y los maximizamos para poder ejecutar a su vez las obras de infraestructura necesarias, la de servicios, que después han sido, cuando las empresas de servicio tenían ya sus planes, yo estoy haciendo como historia, como sus planes de inversión aprobados, muchas han sido vendidas o se ha solicitado el reintegro del gasto que se efectivizó en la zona. Como Puerto Madero, como sus accionistas son los dos estados, en ese sentido también sirve un montón la gestión que le llamamos nosotros gestión público-privado. A un privado le hubiese sido quizá muy difícil poder llegar a estos, digamos, a los mismos resultados con las empresas, digamos, privadas de servicio, que tenían que brindar los servicios en el área. Pasamos 5 minutos. Bueno, quería decir, quería buscar una de las diapos, que es esta, ¿sí? Que lo que Puerto Madero tiene, y quiero que se lleven como experiencia, más allá de un desarrollo en constructibilidad, en torres, en áreas verdes y en estos porcentajes que mencioné, que siempre se basó en dos pilares que tienen que ver con la transparencia y con la validación pública. Puerto Madero, el plan de masas de Puerto Madero no surgió porque realmente a los directores o simplemente al Estado se le hubiese ocurrido hacer eso, sino que el Estado lo que tuvo, los dos estados representados por sus accionistas, ¿sí? Dieron el puntapié inicial allá por los primeros años, por los 90, en hacer un concurso nacional de ideas para Puerto Madero, en donde toda la matrícula, en realidad, de arquitectos del país, creo que fue un concurso nacional o internacional también basados en una idea original, pudieron dar sus ideas para lo que era el plan de masas y la planificación de Puerto Madero. Eso lo que le dio fue lo que nosotros le llamamos un consenso o una validación pública. Y así lo ha hecho para el resto de las áreas. Lo hizo para los concursos de las áreas verdes y hoy en día estamos concursando lo que nos queda, que bueno, estamos trabajando con AUSA en todo lo que es Paseo del Bajo, obras de superficie. También lanzó un concurso de ideas para todo lo que es la superficie que va a ir por sobre la obra. Entonces seguimos generando este ida y vuelta, como mencionaba Jorge también, con otro tipo de organismo, con la Sociedad Central de Arquitectos, con FADEA y con la matrícula de arquitectos, para generar este consenso y esta vista desde el otro lado, que no sea solo la vista sino del Estado, sino que ellos tienen las bases en donde nosotros ponemos los principios rectores y la sociedad lo toma y lo desarrolla. Es muy importante. Y el otro de los pilares es la transparencia, ¿sí?
Corporación ha vendido todos, o sea, el método de venta de Corporación es por medio de licitaciones públicas, ¿sí? Con lo cual Corporación se fondea para seguir desarrollando el área y a su vez todas las obras que ejecutó, como las obras de infraestructura que yo le mencionaba, calles, parques, paseos, se ha hecho por medio también de licitaciones públicas de obra. Lo que tienes son mecanismos más acotados en tiempo que los tiempos estatales, lo que lo hace como con un dinamismo mucho más ágil que lo que es el Estado trabajando en sí mismo. A ver si tengo otro. Bueno, lo que queríamos destacar es que el diseño como herramienta, o sea, Corporación como una herramienta para la planificación urbana es una herramienta muy válida, muy ayornada. Corporación ayornó sus estatutos hace un tiempito para poder seguir, hace bastantes años, para poder desarrollarse, como le explicaba, en todos los otros ámbitos, en el ámbito nacional e internacional. Fuimos varias veces convocados para desarrollar piezas de ciudad en otras ciudades del mundo, en donde Corporación trabaja como consultora, y lo que queríamos también expresar es que esta herramienta es una herramienta que probado está, que llega a sus fines con su trabajo. Y bueno, nada, queríamos dejarles también, si hay gente de otros municipios, gente que está trabajando en lo que es con municipios del AMBA, nuestra experiencia, y nos tienen también a disposición para lo que necesiten. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Bueno, vamos a la experiencia seguidamente de Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima, a cargo de Camila. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Va a ser un desafío esto de hablar con la pantalla, con altas chances de quedar con tortícolis. No, voy a correrme un poquitito y a tratar de hablar y mostrarles la presentación mientras van colocando la presentación nuestra de AUSA. Agradecerle a la gente del Consejo de Planeamiento Estratégico la invitación. Para nosotros es un placer poder contarles y transmitirles la experiencia del trabajo que estamos haciendo en AUSA y el impacto que nuestras obras están trayendo. También es un placer poder compartir el panel con la gente de la Corporación Puerto Madero y con la gente de la Corporación del Sur, con quienes trabajamos y desarrollamos y pensamos proyectos, y constantemente también pensamos cómo es esto de la estrategia urbana, ¿no? Que es de lo que de algún modo venimos a hablar, cómo es esto de planificar nuestras obras y pensar cómo nos contactamos con distintos organismos, cómo tratamos de que nuestras obras tengan la mayor capacidad y el mayor contacto con la realidad, ¿no? Porque a veces uno puede planificar y pensar una obra y cuando llega el momento de llevarla a cabo se da cuenta que hay muchas cosas que definitivamente no contemplamos. Entonces ahí existe el desafío de conectarnos constantemente con la gente, de estar cerca de la gente. Y estar cerca de la gente significa distintos segmentos a los que tenemos que abordar. No es solamente el vecino, no es solamente los organismos o las organizaciones, como contaba Florencia, que tienen que participar, sino también todas aquellas cuestiones que se suscitan en el proceso de la obra, aquellas complicaciones que las obras mismas traen y que uno tiene que ir encontrando la forma de resolverlas. Yo voy a tratar, Voy a tratar de ir al foco de la cuestión para poder contarles un poco la experiencia que estamos teniendo en AUSA. En este año 2016 lo que nos propusimos fue repensar la visión y la misión de la organización. Y en ese sentido, y me gustaría preguntarles, AUSA es una sociedad anónima, capital accionario público, y la primera pregunta que me hago es ¿cuántos en este auditorio saben que con la recaudación del peaje AUSA ejecuta obras encomendadas por el gobierno de la ciudad? Les pido que levanten la mano quienes saben eso. Bueno, vos, Mariela, no. ella es la que me dice las obras que tengo que hacer, así que vos no lo tenés que decir. Bueno, bastantes pocos por lo que veo. Y eso significa y definitivamente nos plantea el desafío de cómo le contamos a la gente, que no nos quiere mucho, obviamente, porque cuando aumentamos el peaje se acuerda de todos nuestros parientes. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo generamos también la comunicación y la información respecto de esto? De que la gente sepa que con la plata que recaudamos en los peajes invertimos en obras que el gobierno de la ciudad nos encomienda a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. En ese sentido, el desafío también
es pensar cómo conectamos dos negocios, dos unidades de negocios. Por un lado, la recaudación y el peaje, y por otro lado, la obra. Y la obra en los últimos 10 años en nuestra empresa creció de manera desorbitante. Es decir, cada vez más el gobierno de la ciudad confía en AUSA y le encomienda obras que tienen cada vez mayores complejidades y traen mayores desafíos. En ese sentido, nuestra misión es mejorar la vida de las personas brindando soluciones seguras. De esto se trata, ¿no? De conectar estas dos unidades de negocio y de también pensar soluciones seguras en el marco de las autopistas. Y nuestra visión, ser una empresa líder, sustentable y socialmente responsable. También el desafío de pensar en aquello que todos mencionamos y que pocos definitivamente a veces ejecutamos, que es la responsabilidad social, ¿no? Cómo trabajamos responsablemente con la sociedad. Y ahí también aparece la planificación como uno de los desafíos. Voy a tratar de contarles, digamos, en un paneo general e institucionalmente cuáles son nuestras autopistas. Ahí, digamos, trato de mostrarles que nosotros administramos 8 autopistas, de las cuales 3 son con peaje, que son 25 de Mayo, Perito Moreno e Ilia, y las otras 5 son gratuitas, es decir, la gente no las paga. Ya sé, no me digan nada, porque sé perfectamente cuál es la respuesta sobre esto. Pero también es muy importante que ustedes entiendan la dimensión de nuestras autopistas. Son 44 kilómetros de longitud, donde el 42% es sin cobro de tarifa. En ese sentido, simplemente para tener algunos datos, también estos datos los compartimos en la charla pasada cuando hablamos de planificación estratégica, es cuáles son los autos que circulan, cuál es el tránsito promedio diario de nuestras autopistas, cuáles son la cantidad de vehículos que ingresan y egresan a través de nuestras autopistas de la ciudad y en la conexión con la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido son 332.000 los vehículos que sí pagan peaje, 272.200 lo hacen de manera gratuita y tenemos un porcentaje de autos que circulan de manera exenta, que están por distintas categorías, ambulancias, policía, personas con discapacidad que presentan sus certificados, lo hacen de manera exenta y la empresa les brinda esa certificación. Voy a tratar de ir al hueso, como me dijo el moderador. Y entonces, tratando de pensar qué obras realizaba AUSA y tratando de pensar en esto de la planificación, nos encontramos con la necesidad de generar equipos que definitivamente trabajen con los vecinos. Cada obra requiere una planificación. Y voy a la filmina específicamente que muestra el trabajo que hacemos en el preobra, en el trabajo durante la obra y en el trabajo posterior a la obra. Hay una serie de tareas que requieren definitivamente de la planificación y del contacto con los vecinos. Desde ya que aparecen también mecanismos institucionales, por ejemplo, la propia audiencia pública, ese espacio que uno tiene para poder contar la obra, que la gente conozca específicamente los alcances que esa obra va a tener, y en ese sentido aparecen una serie de acciones que coordinamos con los distintos organismos con los que trabajamos, con las propias empresas contratistas, con las propias empresas de los servicios, la programación de los cortes, la programación de los desvíos en las obras, las complicaciones que las propias obras generan a la hora de un corte de un suministro, por ejemplo. Es ahí que nosotros desde AUSA generamos hace ya 3 años un equipo de relaciones con la comunidad, un equipo que trabaja exclusivamente atendiendo las particularidades que cada obra genera, vinculándose diariamente con los vecinos en cada situación que hay que encontrarle una solución, desde el estacionamiento y ese vecino frentista que se encuentran con que va a tener una obra durante un año en la puerta de su casa y que necesita que le solucionemos dónde va a estacionar el auto durante un año, hasta la problemática que genera toda la obra, ¿no? Cualquier persona que tenga una obra durante un año en la puerta de su casa requiere al menos de tener una persona con quien hablar y tener una persona que lo mire y que le explique que eso va a seguir sucediendo durante un año, pero que al año, cuando termine la obra, hay muchísima gente que va a estar beneficiada gracias a esa obra que terminó. Intento mostrarles que trabajamos en un CRM, en un sistema de reclamos, para entender que AUSA puede recibir muchos de los reclamos, pero muchos de ellos también requieren de otras personas y de otras respuestas de otros organismos. A veces somos nosotros, porque somos la cara ante los vecinos, los que recibimos este tipo de reclamos, pero trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con la empresa contratista, con los organismos de servicio, y necesitamos constantemente ese vínculo para poder dar respuesta en tiempo y forma, porque no sirve la respuesta de veremos cuándo vuelve el gas,
definitivamente esa persona que tuvo por alguna complicación de la obra un corte de un suministro necesita que le resolvamos el problema. Intentando imaginar las obras que vienen y los desafíos que vienen, les contaba que en la charla pasada que este año AUSA está encarando, diría, 4 de las más importantes obras de la ciudad. Viaducto Mitre, Viaducto San Martín, el Paseo del Bajo, que lo hacemos en conjunto con la Corporación Puerto Madero, el corrimiento de la autopista Ilia. Desafíos que nos generan pensar en impactos muchísimo mayores y a mayor escala de lo que de algún modo veníamos planificando. Y en ese sentido aparecen desafíos de impacto social y nos invitan a nosotros a reflexionar respecto de cómo pensamos las obras en la ciudad, ¿no? Y ahí es donde aparecen mesas de trabajo que definitivamente generan montones de conversaciones súper ricas sobre la mirada y potenciarnos, ¿no? En el caso del Paseo del Bajo, constantemente con la corporación, trabajando ellos desde la mirada del vecino de Puerto Madero, nosotros desde la mirada de la importancia de la ejecución de la obra en tiempo y forma y cómo coordinamos esas distintas miradas y las necesidades que hoy tienen y se nos representan los desafíos. Cuando nos invitaron a pensar el panel y en esta estrategia urbana, lo primero que pienso y que les transmito es la importancia de la planificación. Y la planificación es importante, pero también lo que es muy importante es encontrar la forma de estar cerca del problema, de estar cerca del vecino, de estar cerca de la problemática que cada obra representa y cómo encontramos las formas de poder solucionarlas. En ese sentido, les diría que a veces la planificación entra en una segunda faceta. Es mucho más importante poder estar prestándole un oído a esa persona que está afectada por la obra y encontrando soluciones a esas problemáticas y la planificación constantemente se nutre de eso. Parte de la charla tenía que ver con contarles la importancia de los desafíos que estas obras representan, contarles la planificación y el desafío para nosotros mismos de estar constantemente repensando la forma en la que trabajamos. Acá puse de ejemplo, digamos, la Ilia, ¿no? Con el impacto social que esta obra trae, bueno, lo que es el Paseo del Bajo y todo el desarrollo urbano en superficie que trabajamos junto con la corporación, y las propias obras locales que nosotros seguimos haciendo. El ejemplo del Paso Bajo Nivel Balbín nos generó un importante impacto en toda la zona comercial, y cuando hablamos de zona comercial hablamos de una persona que durante X cantidad de tiempo sabe que su comercio va a estar completamente afectado, y entonces también es cómo trabajamos en esas situaciones. Reitero y con esto cierro, lo importante es acompañar ese proceso. Por eso el reclamo no atendido termina siendo una situación que complica digamos, en el proceso durante la obra, que genera, digamos, una importante retroalimentación también con los vecinos. AUSA ya ha ejecutado 27 pasos bajo nivel. Existe alguna credibilidad que las cosas las estamos haciendo bien, y es por eso que el gobierno sigue confiando en nosotros y nos sigue encomendando obras, pero el vecino sigue insistiendo y sigue mirando el detalle a detalle. Entonces nosotros no nos podemos relajar, nosotros tenemos la responsabilidad de poder no solo ejecutar las obras en tiempo y forma, sino también de poder darle al vecino las respuestas en esta lógica de la planificación. Muchas gracias. Gracias, Camila. Respetuosos del tiempo planificado, le damos la palabra a Nicolás, que como buena última entidad que nos va a acompañar hoy, que tiene que ver con Corporación Buenos Aires Sur. Adelante. Buen día a todos, gracias por venir a escucharnos. Yo venía a contar, a ver, ¿esto pasa? Sí, ahí está. Hay 2 corporaciones acá representadas en el panel. Y quería venir a contarles un poco qué es la Corporación Buenos Aires Sur. ¿Cuántos escucharon hablar de la Corporación Buenos Aires Sur? Uy, un montón. Buenísimo. Qué bueno. Quería venir a contarles qué hacíamos en esta visión de lo que es el panel de planificación estratégica urbana y cuál es nuestro rol en todo este proceso. Formalmente, no me voy a detener mucho en esto, pero formalmente la corporación es una sociedad del Estado cuyo único accionista es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo el estatuto el ingreso de otros accionistas que hasta el momento no ha sucedido. Siempre estatales, o sea,
preveía el acceso de accionistas, por ejemplo, del Gobierno Nacional, pero todavía no sucedió. Nos crea formalmente la Ley 470 del año 2000 y en esa creación, que somos creados como sociedad de Estado, la lógica de creación de la Corporación Buenos Aires Sur es asemejarla a una agencia de desarrollo, ¿sí? Una agencia de desarrollo para una zona bien definida por esa ley en el sur de la ciudad, que es este perímetro de acción de la corporación. Nosotros podemos ejecutar cualquier tipo de acción que cumpla con esta visión de desarrollo económico, habitacional, social, dentro de este polígono de acción, que básicamente es la prolongación, ahí arriba es Avenida Directorio, la prolongación de Directorio hacia el río y hacia la General Paz. ¿Qué somos entonces? Somos un agente de desarrollo urbano, económico y social en la zona sur de la ciudad. Y básicamente trabajamos como canal para implementar aquellas políticas de desarrollo de gobierno de la ciudad dentro de nuestro perímetro de acción. Funcionamos a través de un sistema de demandas, es decir, cualquier sector, ya sea cualquier ministerio o cualquier dependencia de gobierno, nos puede decir a nosotros cuál es la acción que nos encomienda, nos transfiere presupuesto y nosotros ejecutamos esa acción de desarrollo territorial, ¿sí? Es decir, que si bien tenemos, y ya lo van a ver, definidas acciones y procesos propios internos, somos un vehículo para canalizar todas las acciones territoriales dentro de este perímetro del gobierno de la ciudad. La lógica entonces de acción y de desarrollo de la corporación está basada en estos tres ejes. Desarrollamos infraestructura, ahora vamos a ver casos concretos, dentro de todo este perímetro, es decir, dotamos al territorio de infraestructura que antes de nuestra intervención no existía y planificamos esta dotación en función de objetivos estratégicos definidos por gobierno. Por otro lado, tenemos un eje de desarrollo económico, que ahí trabajamos fuertemente también lo vamos a ver en detalle más adelante, en potenciar a nuestros agentes del territorio en competencias que antes no tenían. Por ejemplo, a empresas los vinculamos con otras empresas, con organismos de financiamiento, a individuos los dotamos en capacidades laborales, en competencias para el trabajo y demás. Y por último, el eje de desarrollo de capital humano, nosotros tenemos, también lo vamos a ver más adelante, una fuerte intervención en determinados barrios, uno de ellos, el más conocido, es Los Piletones, porque tenemos la propiedad del territorio, la propiedad del suelo. Hoy, el barrio de Piletones se encuentra arriba de un suelo que le pertenece a la Corporación Buenos Aires Sur. Entonces trabajamos fuertemente ahí. Dentro de desarrollo de infraestructura, este es un claro ejemplo que llevamos adelante de planificación estratégica. Esto es el CTC, el Centro de Transferencia de Cargas. ¿Alguno lo conoce? Bueno, esto queda en Pergamino y Rabanal, justo somos vecinos. Se empezó a pensar una lógica de trasladar todas las empresas que estaban operando o por lo menos la mayoría de las empresas que estaban operando en la Ciudad de Buenos Aires, localizadas en Barracas o La Boca fuertemente, y trabajan en transporte. Se pensó en hacer una concentración de esas operaciones en un lugar definido. Lugar definido se pensó el CTC, y con un concepto que no es el de depósito, sino con un concepto de cross-docking, es decir, ingresan camiones de gran porte, fraccionan la carga y salen camiones más pequeños con esa carga fraccionada. Y esos camiones más pequeños ingresan a la ciudad. Los camiones de gran porte no, llegan solamente hasta acá. Esto genera un beneficio enorme de varias ópticas. Primero, desde el uso del espacio público. Cualquiera que sea vecino de alguno de estos depósitos sabe de lo que le estoy hablando. No hemos concentrado todos los de la ciudad acá, existen todavía otros que están por fuera de esta iniciativa, pero la idea fue esa, concentrar la actividad logística y descomprimir de la traza urbana el ingreso de camiones de gran porte. Y acá
cabe destacar algo. Ahora está de moda hace algunos años, esto es una iniciativa público-privada. ¿Qué significa? Significa que un actor, o varios actores, en este caso privados, se sentaron a la mesa con un actor público, el gobierno de la ciudad, y en conjunto planificaron esto. ¿Y por qué en conjunto? Porque el CTC hoy se encuentra, es una concesión encima de un predio que pertenecía a la ciudad, ¿sí? Y nosotros como Corporación Buenos Aires Sur somos un actor, vale la redundancia, muy activo en este proyecto, porque acompañamos todo ese proceso y porque hoy seguimos acompañando porque CTC está desarrollando la segunda parte. Es un predio de 32 hectáreas, se desarrollaron hasta ahora 16. Acá hay 4 naves, como se pueden ver, 4 naves de 108 módulos en total, tiene 300 metros de largo cada nave. Esto está funcionando, ya hay 60 empresas radicadas acá funcionando todos los días, y la verdad que es un ejemplo de planificación, pero llevada a la acción, digamos. Esto, al comienzo decíamos, de la teoría a la acción. Esto fue pensado en una mesa y se implementó y hoy funciona. Y funciona muy bien. Y están todos muy contentos y tan contentos que hay lista de espera para el segundo desarrollo. Otro claro ejemplo de lo que es desarrollo de infraestructura en nuestra área de incumbencia es la terminal de Lepiane. La terminal de Lepiane está localizada ahí cerquita del peaje de la autopista 25 de Mayo, lo pueden ver sobre la izquierda, bueno, si van a Ezeiza, sobre la derecha si entran a la ciudad. ¿Y por qué se pensó la terminal? Se pensó claramente con la idea de descomprimir todo lo que es el tránsito en terminal de Retiro, el acceso de los micros a terminal de Retiro y la salida de los micros a terminal de Retiro. En la lógica de desarrollo territorial, nosotros pensamos en implantar este proyecto y solo se fue sucediendo el acceso de nuevas líneas de colectivo hasta este lugar, la planificación a futuro de un acceso por vía subterránea. Es decir, vamos desarrollando o poniendo, implantando proyectos en territorio y este efecto derrame hace que no solo se desarrolle el proyecto en sí, sino actividades que están conexas al proyecto. Por ejemplo, la terminal de Lepiane fue inaugurada, próximamente van a empezar a circular los servicios de acceso de micros a la terminal, pero es increíble la demanda que ya hay de los privados para instalarse en la terminal como un polo comercial ad hoc a lo que es el servicio originalmente pensado. Este es otro gran proyecto que es Villa Olímpica, pero Villa Olímpica es parte quizás de un proyecto más grande que es el Parque de la Ciudad. Por ley hay un desarrollo previsto para todo este sector. Esto es lo que antiguamente era, bueno, ahí está la torre del Parque de la Ciudad, muchos hemos ido. En este sector de acá sobre la derecha, se está construyendo, está la Villa Olímpica, va a estar la futura Villa Olímpica, ya está en un proceso muy avanzado. Y tenemos planificado todo un desarrollo para todo lo que es el anillo, conservando varias hectáreas en todo lo que es la parte central del parque. Todo este anillo está pensado en desarrollarse desde la Corporación Buenos Aires Sur a través de iniciativas privadas que vayan acercándose a nuestra corporación. Y siempre desde la lógica de qué es lo que queremos para ese territorio, qué es lo que queremos a futuro para ese territorio. Estamos desarrollando la Villa Olímpica. Bueno, ¿cuál es el desarrollo posterior? Porque los Juegos Olímpicos duran 10 días. ¿Qué es lo que pensamos después para ahí? Bueno, pensamos, después lo podemos, si alguien está interesado, ver puntualmente, pero hay toda una serie de desarrollos alrededor de esto que van a impulsar fuertemente todo lo que es esta zona, pero fuertemente. Pero voy un pasito atrás. Implantar este proyecto implica previamente pensar, por ejemplo, en algo tan básico como es el acceso a servicios públicos en este lugar. Por ejemplo, si yo estoy pensando en implantar un proyecto de desarrollo textil, por ejemplo, en alguno de estos lugares, tengo hoy
la provisión de energía eléctrica necesaria para eso? No, no hay. Entonces, el proceso de planificación, para llegar a esto, necesitamos empezar varios pasos antes para estimar la planificación necesaria para cuando salgamos con esto tener todos los servicios necesarios para que esto funcione. Dentro del área de desarrollo económico tenemos un centro de apoyo productivo, un espacio físico que funciona hoy en la entrada del barrio Los Piletones, Barros Pasos y Autopista La Carra. La Cámpora, La Carra, es casi la misma esquina. ¿Qué hacemos ahí? Ahí tenemos un espacio en donde está compuesto, ese espacio es un inmueble, está compuesto por 12 espacios productivos de 60 metros cuadrados cada uno, que ahí están trabajando distintas, puedo llamarlo, los llamo emprendedores, pero hoy ya son empresas, han crecido un montón, 12 empresas que han salido de Los Piletones y que desarrollan sus actividades productivas ahí, en el espacio que es cedido por la Corporación Buenos Aires Sur en un modelo de incubadora y que promovemos abiertamente, en este mismo modelo, la salida de ese espacio para la incorporación a un sistema económico formal de esta gente. Entonces, entendemos que el viejo modelo de permanecer X cantidad de tiempo en una incubadora y cuando se vencía el plazo salir a la vida real, si quieren, no funciona en estos casos. Entonces, trabajamos con un sistema de metas y objetivos. Cuando estas empresas logran X cantidad de objetivos que fijamos de común acuerdo, ahí empieza el proceso de externación, al cual acompañamos en todo este proceso y les damos el apoyo necesario. 5 minutos, me voy a apurar. Tenemos 3 aulas de capacitación en donde trabajamos fuertemente en vinculación con otras instituciones, por ejemplo la Universidad Tecnológica Nacional. Tenemos una mesa de corte comunitario. ¿Qué es eso? Es un espacio, una mesa muy larga, unos 14 metros de largo, en donde la gente del barrio, de Los Piletones, tenía que, la mayoría de los emprendimientos dentro del barrio son emprendimientos textiles, y la gente corta la tela en las calles. No es que corta la tela en las calles, y cuando llueve también. Entonces, nosotros logramos generar, tomamos este reclamo, y lo primero que hicimos es armar este espacio en donde puede acceder a una mesa de corte que comparte con otras empresas en un espacio digno de trabajo. Tenemos, bueno, área de servicios. Me voy a apurar porque quería... A ver... Bueno, acá tenemos algunas fotos de actividades que hicimos. Las dos fotos de la columna del medio son los espacios de trabajo de la incubadora. Ahí estampan y arman zapatillas. Estos son exposiciones a las que fuimos llevándolos a cada uno, puro diseño, y una exposición en la UADE. Esos son algunos de nuestros emprendedores. Ya termino. A ver. Bien. Quiero hacer foco en estos dos conceptos de abajo. Nosotros, la Corporación Buenos Aires Sur, en conjunto con el Banco Ciudad, conformamos Ciudad Microempresa Sociedad Anónima. Esto es una empresa que promueve y difunde elementos de microfinanzas que financia el Banco Ciudad. Es decir, salimos al territorio y les decimos a los emprendedores, a las empresas pequeñas, miren, estos son servicios financieros, financiamos, ¿sí? Financia el Banco Ciudad. Estos son créditos con condiciones de acceso muy flexibles que buscan que accedan a ese canal de financiamiento, saliendo de canales de financiamiento que hoy existen en estos lugares a tasas que hoy están más o menos en el 200% anual. Entonces, nosotros les ofrecemos una salida institucional a través de un banco, es el Banco Ciudad, con tasas sensiblemente inferiores a esas, ¿sí? Y de mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, trabajamos en conjunto muy fuertemente con la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad en generación de competencias para el empleo de todos los jóvenes que integran en toda esta zona en donde nosotros tenemos influencia, y los vinculamos con empresas de manera concreta. O sea, no solamente nos quedamos en la formación de la capacitación para el ingreso posterior al empleo, sino que los sentamos con empresas para que ingresen e ingresan. De hecho, ayer hicimos un taller
en realidad una entrevista laboral grupal en la 1114, en donde se entrevistaron a 10 personas para que ingresen, en este caso, al Ministerio de Seguridad. Por lo menos planteamos la instancia de institucionalidad sobre el territorio cuando si no intervenimos nosotros como agente de promoción, resulta muy difícil que esas personas logren acceder a esa instancia. Todo esto que les acabo de comentar y algunas cosas que tendría, pero ya voy cerrando, se encuadra dentro de lo que es la planificación estratégica del gobierno de la ciudad para la zona sur de la ciudad. Nosotros somos el vehículo a través del cual el gobierno implementa estas políticas de desarrollo para el área sur. Y queríamos compartirlas con ustedes. Después, si alguien tiene alguna consulta puntual sobre unos programas, lo podemos ver. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, a todos gracias. Camila, Florencia, ¿verdad? Florencia y Nicolás. Nosotros tenemos unos 15 minutos 16 minutos para poder hacer algunas preguntas. Yo sé que venimos un poco retrasados, pero creo que el tiempo nosotros lo cumplimos, así que vamos a dar 15 minutos. Sería bueno, si alguien después se queda en el break, quieren preguntar por alguna cosa más, que bueno, obviamente en una presentación de 15 minutos no da el tiempo. Bueno, ellos quizá tienen alguna disposición o disponibilidad. No lo sé, me estoy tomando esa atribución. Así que bueno, le damos el micrófono a los participantes del curso. Soy Claudia Siena de Brom, vivo en San Fernando. ¿Se escucha? Sí. Todos vimos el 2001 y la crisis financiera. Entonces, voy a preguntar a AUSA y a Corporación Puerto Madero, que son los que están planificando la entrada a Buenos Aires. ¿Piensan también en las nuevas tecnologías, en la planificación como costo de oportunidad? Yo tardé desde San Fernando acá 2 horas y media. No. Segundo, son empresas básicamente. Segundo, son empresas públicas que aumentarán la deuda pública. Y también me llamó la atención algo que tal vez no entendí bien, que tiene que ver con el financiamiento, que habló que las empresas recibían se sacaban a los pequeños emprendedores de unas tasas del 200%, ¿entendí bien? A Lieberman. Bueno, sí, no, empieza tu apellido. Bueno, digamos, si la inflación es el 35%, supongamos anual, es un 70%, es una tasa de usura, ¿o no? No. Entiendo mal. No entendí. Perdón. Ok, bien, pero bueno, me interesa mucho cómo se financia todo esto, ¿no? Se quedó claro, gracias. Hago la aclaración. Hoy existen compañías privadas que ofrecen créditos a personas emprendedoras o no en situación de vulnerabilidad con condiciones de acceso súper flexibles y tasas extremadamente altas del 200%. Nosotros, gobierno, frente a esa realidad, constituimos con el Banco Ciudad una sociedad que se llama Ciudad Microempresas, que ofrece acceso a créditos en el concepto de microfinanzas, es decir, condiciones de acceso al crédito altamente flexibles, pero crédito totalmente institucionalizado a través del Banco Ciudad, con tasas de mercado, ¿sí? Alrededor de 40%, por ejemplo. Esa es nuestra intervención directa
en el mercado. Perdón si me expresé mal. Sí, a la pregunta respecto del financiamiento, te cuento que nosotros estamos actualmente renovando un contrato, mejor dicho, un crédito internacional con el BID. El BID en el año 2011 a AUSA le otorgó la posibilidad de hacer los pasos bajo nivel que ejecutó. En este momento estamos haciendo la renovación de ese crédito para la ejecución de los pasos bajo nivel que vamos a encarar en los próximos años. A su vez, el Paseo del Bajo, la obra que comentábamos y que compartimos con la corporación, tiene financiamiento internacional a través de la CAF, la Corporación Andina de Fomento. En ese sentido, el financiamiento de parte de nuestras obras hoy está teniendo distintas líneas de financiamiento. Financiamiento internacional, financiamiento también nacional, porque los viaductos van a ser financiados por la Nación, que va a ejecutar, en este caso, AUSA. Y también mucha del financiamiento recurre a través de los ingresos que nosotros tenemos a través del peaje. Eso para contestarte un poco la parte del financiamiento. Respecto de la planificación del transporte, ¿no? Y podríamos quedarnos acá debatiendo y sería muy rico tu problemática de 2 horas y media, se nos representa un poco a todos, y hoy lo charlábamos un poco antes de entrar, de la complejidad de trasladarnos hoy en la ciudad con la cantidad de obras, y sumado a eso, la cantidad de autos que año tras año ingresan en nuestra ciudad. La realidad es que nosotros estamos trabajando fuertemente con transporte en encontrar políticas para desalentar el uso del automóvil para ingresar a la ciudad. Pero también es lo que vos decís, es pensar, bueno, cómo coordinamos ese tipo de acciones. En este caso, Paseo del Bajo conecta, es una obra pendiente en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 40 años, muchos de los que están acá seguramente la han escuchado, era la autopista ribereña, hoy le llamamos Paseo del Bajo, una obra que también va a tener un desarrollo en superficie a cargo de la corporación, que le va a permitir a la gente poder conectarse con Puerto Madero de otra forma. Y entonces aparece ahí una deuda histórica que era la conexión de la autopista Ilia con la autopista Buenos Aires-La Plata, algo que años atrás nos parecía insólito, que después de un trabajo de planificación con montones de proyectos que existieron, más de, recordame, ¿cuántos eran los proyectos? Más de 27, logramos consensuar un proyecto que hoy va a resolver un problema histórico en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir con esto, parte del problema del tránsito pesado en la ciudad y la circulación va a resolverte con este proyecto. Tenemos que ser conscientes que van a ser 2 años y medio hasta que esa obra esté terminada, prevista para abril del 2019, y todas las complejidades que esa obra va a traer aparejado. Muy bien. Por ahora, helicóptero. Yo creo que en gran parte de tus preguntas ha sido respondida por Camila en lo que tiene que ver con la parte de transporte y poder achicar, ¿no es cierto?, los tiempos que nos pasamos todos los argentinos o los ciudadanos o los que vivimos en el primer, segundo cordón para ingresar a la capital o los que estamos en la capital en sí mismo. Creo que te quedó respondido por ahí. Respecto de la financiación, Corporación tiene a cargo la ejecución en Paseo del Bajo de lo que son las obras de superficie y por un mandato de ley, el devenido de la venta de una de las parcelas que le queda a Corporación, la última parcela que queda en Puerto Madero, que es la 1Q, esos fondos, las utilidades de venta van a ser aplicados a lo que es el desarrollo de las obras de superficie de Paseo del Bajo. Con lo cual ahí no, más allá de los instrumentos de financiación que te mencionó Camila, esa es otra forma de financiar también las obras de Paseo del Bajo. Yo no hablé del futuro también de Corporación en lo que habíamos hablado, o sea, no pude decir que Corporación es una empresa que está, nos queda por desarrollar, no, estamos planificando la construcción de la comisaría 22, porque estaba sobre traza de lo que va a ser la autopista, y un jardín de infantes, con lo cual las 2 obras las hacemos con tecnologías de construcción sustentables, que son bastante modernas, y estamos también incorporando en lo que vamos a llamar ahora un proyecto que es Puerto Madero Sustentable, todo lo que son los conceptos de Smart City que estaba comentando también Jorge en el principio de la charla. Sí, así que bueno, también doy por respondida parte de tu pregunta. Vemos que todos los temas de alguna forma se van enganchando, ¿no? Y que además de ser estrategas urbanos o estar haciendo este curso de estrategas urbanos, también tenemos que pensar que, de acuerdo a lo que estoy escuchando hasta ahora,
la planeación no es solamente urbana, sino también humana, ¿no? Entonces, además de ser estrategas urbanos, también la idea es que sean estrategas humanos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, aquí. Yo puedo hablar fuerte igual. ¿Que vos? Te vamos a dar el micrófono. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diana Berengue. Bueno, me sorprendí en cuanto a cuánta financiación externa. Uno siempre piensa que con el pago del peaje, por lo menos la financiación externa tendría que ser mínima. Por lo que escucho parece ser que es bastante grande igual. Ahora que todo esto está unido en provincia-nación, ¿qué también puede ser o existe un proyecto o AUSA con el soterramiento del Sarmiento? Ya que estamos, pregunto por las dudas, como esto de obras. Está muy bien tu pregunta. El soterramiento del Sarmiento está a cargo del Gobierno Nacional, lo que no implica que muchas de las, es decir, la obra en su conjunto requiere de muchísimas obras para la apertura de calles en la Ciudad de Buenos Aires. Es ahí donde aparece la posibilidad de que AUSA ejecute muchísimas de esas obras, sobre todo en toda la zona de Almagro, Caballito y comunas 5 y 6. Estamos estudiando las particularidades que el soterramiento y las complicaciones que van a, digamos, situaciones que vamos a tener que ir resolviendo, y es ahí donde, en esta lógica que vos bien planteás, trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Transporte de Nación, hay previstas una serie de obras que estamos estudiando, trabajando también por el impacto ambiental con el Gobierno Nacional para poder ejecutarlas. En este momento estamos en una mesa de trabajo conjunto con ellos, el soterramiento ya es un hecho y próximamente estaremos pudiendo contarles en un auditorio así cuáles van a ser las obras que vamos a encarar. Gracias. Tengo indicaciones de que tenemos que terminar, así que las preguntas se las pueden, si quieren, hacer cuando termina, después de terminado esta reunión. Simplemente como cierre les quiero adelantar, o quiero primero agradecer a los tres panelistas, que bueno, que la verdad que nos iluminaron en muchas cosas que yo tampoco conocía, y que seguramente también la audiencia tenía algunas inquietudes o dudas. Y por otro lado, bueno, también hago mérito también de comentarles que nosotros como plan estratégico seguramente los vamos a consultar, porque muchas de las cosas también tienen que ver con nosotros, ¿no? Así que seguramente nos vamos a poner en contacto próximamente. Así que bueno, ahora mismo un rico café con algunas medialunas y nos vemos después. Gracias.